La química orgánica estudia las propiedades de los compuestos que contienen carbono. El carbono es el elemento base de toda la química orgánica. Algunos ejemplos de objetos es el azúcar, el aceite vegetal, la miel de abeja, el petróleo, el sudor, una nuez, la saliva, las lágrimas, pues la orina, etcétera. Los inorgánicos nunca va a existir un enlace carbono-hidrógeno y entran los metales, los plásticos, los cerámicos, los minerales, etcétera. Algunas características es que en los compuestos orgánicos siempre predomina el enlace covalente y en los inorgánicos el enlace iónico. Los compuestos orgánicos tienen bajos puntos de fusión y ebullición, son menos estables, sus estructuras son más complejas, por lo tanto mayor peso molecular y su reacción química es lenta. No conducen la electricidad aunque estén disueltos. El químico Berzelius en el siglo XVIII postuló la teoría vitalista, que habla que los compuestos orgánicos solo se podían obtener mediante organismos vivos o que han estado vivos y alguna fuerza vital que hasta los producía. Fue luego cuando en un experimento el químico Wöhler desmintió esta teoría al obtener un compuesto orgánico partiendo de uno inorgánico. Al calentar el cianato de amonio en ausencia de oxígeno obtuvo urea, que es un compuesto que es en la orina de los mamíferos. El sueño de Kekulé era conocer la estructura del benceno, y fue en un sueño cuando él vio que los átomos de carbono brincoteaban frente a él, uniéndose unos con otros, formando largas cadenas, y fue cuando vio que una de estas se unió extremo con extremo, formando un ciclo como si fuese una serpiente mordiendo su propia cola. En el segundo sueño soñó a la misma serpiente, pero ahora con una en el centro, girando en sentido contrario, representando la resonancia que tiene el benceno. Hablando de resonancia, vemos aquí la resonancia en un ion carbonato, como no es más que el desplazamiento de cargas o de electrones en una misma estructura. Vemos como la carga negativa de este oxígeno pasa a formar un doble enlace con el carbono, y un par de electrones de este doble enlace pasa a formar parte del oxígeno. Lo mismo ocurre con el otro oxígeno. A la teoría estructural de Kekulé habla que el carbono es tetravalente con los mismos ángulos entre sus enlaces y que este puede formar largas cadenas. Hablando de la hibridación del carbono, vemos que su configuración electrónica es un S2, 2S2, 2P2 cuando se encuentra en forma neutra. Es el estado basal cuando no tiene alguna energía que lo modifique. En la hibridación sp3 tendremos 4 orbitales híbridos y ninguno puro, y solo tenemos un paso que es la promoción del electrón del 2s al 2pz, y es en esta promoción de electrones cuando se dice que el átomo se encuentra en estado excitado. Ya cuando se combinan los orbitales forman los 4 orbitales híbridos, y cada uno con un electrón para compartirlo con el hidrógeno, como se muestra aquí. Cada orbital híbrido está unido compartiendo electrones con un hidrógeno. En la hibridación sp2 tenemos la misma configuración electrónica, por lo tanto el mismo estado basal, ya que no hay ninguna energía que los modifique. Pero en este tendremos un doble enlace covalente, ya que nos queda un orbital puro. Vemos que tenemos dos pasos. El primero es la promoción del electrón del 2py al 2pz y del 2s al 2py. Es en esta promoción cuando se dice que el átomo se encuentra en estado excitado. Cuando se unen o se combinan los orbitales, forman los 3 orbitales híbridos sp2 y un orbital puro. Cuando se une a otro átomo de carbono con la misma hibridación, tenemos los 3 orbitales híbridos y un orbital puro, que cuando se unen los orbitales puros forman el enlace pi, y cuando se unen los orbitales híbridos forman el enlace sigma. Los otros orbitales híbridos se unen a cada uno a un hidrógeno. Vemos aquí los orbitales puros forman el enlace pi y los orbitales híbridos forman el enlace sigma. Para la hibridación sp tenemos la misma configuración electrónica, por lo tanto el mismo estado basal, que es este. Pero en este tendremos un triple enlace covalente, ya que nos quedan 2 orbitales puros. Vemos que tenemos 2 pasos. El primer paso es la promoción del electrón del orbital 2px al 2pz y luego del 2s al 2px. Es en esta promoción de electrones cuando se dice que el átomo se encuentra en estado excitado. Ya cuando se combinan los orbitales, forman los 2 orbitales híbridos y quedan los 2 puros. Cuando se une otro átomo de carbono con la misma hibridación, tenemos los 2 orbitales híbridos y los 2 orbitales puros. Los orbitales puros se unen formando los 2 enlaces pi, y los orbitales híbridos se unen formando el enlace sigma. El orbital híbrido que queda se une a un hidrógeno. Como vemos aquí, los orbitales puros forman los 2 enlaces pi y el enlace sigma lo forman los orbitales híbridos, teniendo el triple enlace covalente. Hablando de las fórmulas, vemos aquí tenemos una fórmula condensada o molecular, ya que solo indica cuántos y cuáles carbonos participan en el compuesto, átomos, perdón. Y aquí tenemos una estructura que es lineal porque no tiene ramificaciones, y es abierta porque no están unidos sus extremos. Vemos que es saturada porque son puros enlaces simples. Si tuviera enlaces dobles o triples sería insaturada. Vemos que es semidesarrollada porque indica los enlaces carbono-carbono solamente. Si fuera desarrollada tendría que indicar los enlaces carbono-hidrógeno
tendría que estar señalados. Si se le agrega un radical a la cadena principal, en este caso los 2 metiles, se convierte en cadena ramificada y este se convierte en carbono cuaternario ya que está unido a 4 carbonos. Este es un primario ya que está unido solo a un carbono. Este secundario está unido a 2 carbonos. Si este carbono estuviera solo unido a 3, sería un carbono terciario. Hablando de las estructuras cíclicas, vemos que aquí tenemos una homocíclica, ya que son puros átomos de carbono los que la conforman. Es monocíclica, ya que solo es un ciclo. Si un carbono se sustituye por otro elemento, se convierte en heterocíclica. Y si se le agrega otro ciclo junto a este ciclo, se convierte en policíclica. Pasando a las perspectivas, aquí tenemos la perspectiva de cuña, que las cuñas indican hacia adelante del plano, o sea, más cerca al observador, y las discontinuas atrás del plano, o sea, lo más lejano al observador. El carbono se indica con un punto, que de aquí parten los 4 enlaces. Este es el enlace carbono-carbono, y en la punta los hidrógenos, algún sustituyente. En la perspectiva de caballete es igual, el carbono se representa con un punto partiendo los 4 enlaces, el enlace carbono-carbono, y en la punta los hidrógenos o los sustituyentes. Este se indica con puras líneas continuas, ya que su perspectiva es verla desde hacia arriba a un costado. La representación de Newman se ve desde enfrente del enlace carbono-carbono. El primer carbono más cercano se representa con un punto, de aquí partiendo los enlaces, y el carbono de atrás con un círculo, y en la punta cada uno de los sustituyentes.